¿Sabías que hace aproximadamente 300 millones de años, durante el período carbonífero, el cielo de nuestro planeta fue dominado por insectos voladores con envergaduras de alas comparables a las de las aves rapaces más grandes de la actualidad? Es una realidad asombrosa que nos transporta a una época donde criaturas colosales, como la meganeura, surcaban los cielos sin la competencia de los vertebrados alados. Este gigantismo insectil no es un capricho evolutivo, sino una respuesta directa a las condiciones ambientales únicas que caracterizaron esa era geológica. Precisamente, la clave de su tamaño extraordinario radica en la composición de la atmósfera de aquel entonces. El período carbonífero, que abarcó desde hace unos 359 millones de años hasta aproximadamente hace 299 millones de años, fue una época de vastos bosques tropicales. Estos bosques estaban compuestos principalmente por plantas gigantes, como los licópsidos y los helechos, que prosperaban en un clima cálido y húmedo. La proliferación de esta vegetación masiva tuvo una consecuencia directa y fundamental para el ambiente global. Las plantas absorbían cantidades inmensas de dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, liberando oxígeno en el proceso. Durante millones de años, una gran parte de esta materia orgánica no se descompuso completamente, sino que quedó sepultada. La lenta acumulación de esta materia vegetal en pantanos y deltas eventualmente se transformó en los vastos depósitos de carbón que hoy conocemos, de ahí el nombre de la era. ¿Cómo influyó esta acumulación masiva de biomasa en la concentración de oxígeno atmosférico? Al quedar sepultada, esa materia orgánica no se oxidaba, es decir, el oxígeno que esas plantas habían producido y el carbono que habían fijado no regresaban a la atmósfera como dióxido de carbono. Este proceso llevó a un aumento sin precedentes en la cantidad de oxígeno libre en la atmósfera. Se estima que los niveles de oxígeno alcanzaron picos de hasta 35% de la composición atmosférica total. Esta cifra es notablemente superior al 21% de oxígeno que respiramos actualmente. Este ambiente hiperoxigenado fue el catalizador principal para el desarrollo de insectos y otros artrópodos de tamaños gigantescos. Los insectos poseen un sistema respiratorio muy diferente al de los vertebrados. En lugar de pulmones centralizados, tienen una red de tubos ramificados llamado sistema traqueal. Estos tubos, conocidos como tráqueas, se abren al exterior a través de pequeños orificios llamados espiráculos, que se encuentran a lo largo del cuerpo del insecto. El oxígeno difunde directamente desde la atmósfera a través de estas tráqueas hasta las células de los tejidos y órganos. ¿Cuál es la limitación principal de este sistema en el tamaño de los insectos? La difusión de gases, como el oxígeno, es un proceso relativamente lento y eficiente solo a distancias cortas. Esto significa que en condiciones atmosféricas normales, el oxígeno no puede llegar de manera eficiente a las células más internas de un cuerpo muy grande. Por esta razón, la mayoría de los insectos actuales son relativamente pequeños, con sus tráqueas limitando su tamaño máximo. Sin embargo, en el período carbonífero, la concentración elevada de oxígeno en el aire alteró esta limitación de manera significativa. Con más oxígeno disponible en cada bocanada, la difusión se volvió mucho más efectiva, incluso en cuerpos de mayor tamaño. Era como si el aire mismo estuviera más lleno de oxígeno, permitiendo que llegara a cada rincón del cuerpo de los insectos gigantes sin necesidad de un sistema circulatorio complejo para transportarlo. Esto les proporcionó la energía necesaria para sostener masas corporales mucho más grandes y mantener funciones metabólicas intensas. La eficiencia respiratoria mejorada no solo facilitó el gigantismo corporal, sino que también tuvo implicaciones directas en la capacidad de vuelo de estos insectos. El vuelo es una actividad metabólicamente muy exigente que requiere un suministro constante y abundante de energía y por ende de oxígeno. Las alas de los insectos, incluso en las especies más pequeñas, necesitan músculos potentes que consumen grandes cantidades de energía. En insectos de gran tamaño, esta demanda energética se multiplica exponencialmente. ¿Cómo lograron estos insectos gigantes satisfacer tal demanda energética para volar? La alta concentración de oxígeno del carbonífero les proveyó el combustible metabólico necesario para impulsar alas de gran tamaño y para mantener el vuelo durante periodos prolongados. Un ejemplo icónico de esta era es la meganeura moñi, una criatura semejante a una libélula moderna pero de proporciones gigantescas. La meganeura ostentaba una
una impresionante envergadura alar de hasta 75 centímetros, lo que la convierte en el insecto volador más grande conocido hasta ahora. Sus restos fósiles, encontrados en lugares como Francia, nos ofrecen una ventana fascinante a este mundo prehistórico. Imagina un insecto con alas tan grandes como las de un gavilán, zumbando sobre los pantanos carboníferos. Otro ejemplo, aunque no es un insecto sino un miriápodo gigante, es Arthropleura, un pariente prehistórico de los milpiés. Arthropleura podía alcanzar longitudes de hasta 2 metros y 60 centímetros, convirtiéndolo en el invertebrado terrestre más grande que haya existido. Si bien Arthropleura no volaba, su existencia refuerza la idea de que la hiperoxigenación atmosférica favorecía el gigantismo en todos los artrópodos. ¿Existieron otros artrópodos de tamaño considerable durante el Carbonífero? Sí, la evidencia fósil sugiere que arañas, escorpiones y otros insectos también exhibían tamaños mucho mayores que sus descendientes modernos. Este fenómeno de gigantismo no se limitaba a unas pocas especies, sino que era una característica generalizada en el reino de los artrópodos de la época. Además del oxígeno abundante, la ausencia de depredadores eficientes también jugó un papel crucial en la dominancia de estos insectos gigantes. Durante el Carbonífero, los vertebrados terrestres apenas comenzaban a diversificarse y no existían depredadores aéreos formidables como las aves o los murciélagos. Los primeros anfibios y reptiles eran principalmente terrestres o acuáticos, y sus adaptaciones para la caza aérea eran limitadas. Esto dejó un nicho ecológico amplio y relativamente seguro en los cielos para los insectos voladores. Sin la presión constante de ser cazados por depredadores ágiles y especializados, los insectos podían permitirse alcanzar tamaños mayores sin ser excesivamente vulnerables. Una criatura del tamaño de Meganeura, con una envergadura de 75 centímetros, habría sido un bocado apetitoso para un depredador moderno, pero no para la fauna del Carbonífero. Los cielos del Carbonífero eran en esencia un dominio donde estos gigantes alados reinaban con poca competencia. Sin embargo, el reinado de los insectos gigantes no duraría para siempre. Las condiciones atmosféricas que favorecieron su gigantismo comenzaron a cambiar hacia el final del periodo Carbonífero y principios del Pérmico. A medida que los continentes se unían para formar Pangea y el clima global experimentaba fluctuaciones, los vastos bosques pantanosos comenzaron a declinar. La disminución en la formación de carbón significó que menos dióxido de carbono era secuestrado de la atmósfera. Al mismo tiempo, el oxígeno comenzó a ser consumido por procesos de oxidación y reacciones geoquímicas. Como resultado, los niveles de oxígeno atmosférico descendieron gradualmente a lo largo del Pérmico, acercándose a los niveles que conocemos hoy. Esta reducción del oxígeno fue un factor crítico que impactó directamente la viabilidad de los insectos gigantes. Con menos oxígeno disponible para la difusión a través de sus tráqueas, mantener un cuerpo de gran tamaño se volvió energéticamente insostenible. Imaginen la dificultad para respirar para una meganeura en una atmósfera con solo 21% de oxígeno. Además del cambio atmosférico, la evolución de nuevos grupos de depredadores también jugó un papel importante. Durante el Pérmico, los reptiles, con sus pulmones más eficientes y su mayor agilidad, comenzaron a diversificarse y a ocupar nuevos nichos ecológicos, incluyendo el de depredadores terrestres más eficaces. Aunque las aves y los murciélagos, depredadores aéreos por excelencia, aún estaban a millones de años de evolucionar, la presión de depredación en general aumentó. Esto añadió una capa de estrés selectivo para los insectos gigantes, que eran más visibles y lentos en comparación con sus contrapartes más pequeñas. Los cambios climáticos y vegetacionales también contribuyeron a la desaparición de los hábitats específicos que favorecieron a estos gigantes. La gran extinción del Pérmico-Triásico, el evento de extinción masiva más grande en la historia de la Tierra, fue el golpe final para muchas formas de vida, incluyendo posiblemente a los últimos de los insectos gigantes. Hoy en día, los insectos más grandes, como los escarabajos titán o algunas mariposas, tienen envergaduras que raramente superan los 30 centímetros. Esto es una fracción del tamaño que alcanzaron sus ancestros carboníferos. La razón principal es que con los niveles actuales de oxígeno atmosférico, simplemente no es viable sostener un sistema traqueal para cuerpos mucho más grandes. Imaginen la dificultad para respirar para una meganeura en una atmósfera con solo 21% de oxígeno. La investigación sobre el gigantismo
gigantismo de los insectos en el Carbonífero nos ofrece una perspectiva única sobre cómo las condiciones ambientales pueden moldear la evolución de la vida en escalas dramáticas. Nos recuerda que la Tierra ha sido un escenario de cambios profundos y continuos, donde la vida se adapta de formas sorprendentes a cada nueva condición. La historia de los insectos gigantes es un testimonio de la increíble capacidad de adaptación de los seres vivos y de la interconexión entre la geología, la atmósfera y la biología. Es una lección palpable de cómo un cambio en un solo factor ambiental, como la concentración de oxígeno, puede desencadenar una cascada de transformaciones evolutivas. Estos hallazgos no solo nos permiten entender el pasado, sino también reflexionar sobre cómo los cambios ambientales actuales pueden afectar la vida en nuestro planeta. La próxima vez que veas una pequeña libélula, imagina por un momento a sus primos gigantes surcando los cielos de un mundo primitivo. Y para seguir explorando estas historias fascinantes del pasado y del presente de nuestro planeta, les invitamos a todos los exploradores a suscribirse a nuestro canal. Denle like a este video si encontraron esta información tan sorprendente como nosotros. Dejen sus comentarios y preguntas sobre los insectos gigantes y compartan este conocimiento con sus amigos y familiares.